¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues mi nombre es Álvaro y el día de hoy hablaremos sobre el capítulo 30, ¿sale? El capítulo 30 pues habla sobre la regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato, el magnesio, también la integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen del líquido pues extracelular, ¿sale? Eh, Ok, en específico, bueno, pues yo les voy a hablar sobre la regulación de excreción y la concentración de potasio. Bueno, pues esto en el líquido pues, extracelular, ¿sale? Ok, bueno, la concentración de potasio en el líquido extracelular está regulado, bueno, pues normalmente en unos 4.2 equivalentes sobre el litro y raramente aumenta o disminuye más de 0.3 equivalentes, ¿sale? Una dificultad especial en la regulación de la concentración de potasio en el líquido extracelular es el hecho de que más del 98% de potasio total corporal está dentro de las células, ¿sale? Y que solo el 2% restante, bueno, pues está en el líquido extracelular. Ahora, no eliminar rápidamente el potasio ingerido del líquido extracelular, bueno, pues podría provocar una hiperpotasemia, ¿sale? En otras palabras, esto sería el aumento de la concentración plasmática de potasio. Además, bueno, pues una pequeña pérdida de potasio del líquido extracelular podría provocar una hipopotasemia, ¿sale? Que en estos casos pues sería grave en ausencia de una respuesta compensadora rápida y adecuada. Ahora, la distribución interna de potasio está regulada mediante algunos principios, ¿sale? Ahorita los vamos a comentar. Bueno, pues tras la ingestión de una gran comida, por ejemplo, la concentración de potasio en el líquido extracelular pues aumentaría hasta un valor incluso mortal si el potasio ingerido, bueno, pues no se moviera rápidamente hacia el interior de las células. Esto ejemplificado podría ser, por ejemplo, ¿no? La absorción de 40 milimoles de potasio eh, que es, bueno, pues la cantidad contenida en una comida rica en frutas y verduras. Esto en un volumen de líquido extracelular de 14 litros, bueno, pues aumentaría la concentración plasmática de potasio unos 2.9 milimoles sobre litro, ¿sale? Esto si todo el potasio permaneciera en el compartimiento extracelular. Afortunadamente, bueno, pues la mayor parte del potasio ingerido pasa rápidamente al interior de las células hasta que los riñones puedan eliminar, bueno, pues el exceso, ¿sale? En esta gráfica, como podemos aquí apreciarlo en la diapositiva, bueno, pues se resume algunos de los factores que puede influir en la distribución del potasio entre los compartimentos intracelular y extracelular, ¿sale? Como podemos aquí apreciar, bueno, pues la hormona más importante que aumenta la captación de potasio por las células tras una comida es la insulina, ¿sale? Entonces es importante que recordemos esto. En las personas con una deficiencia de insulina debida, bueno, pues a una diabetes mellitus, el aumento de la concentración plasmática de potasio tras ingerir una comida es mucho mayor de lo que serían unas condiciones, bueno, pues normales, ¿sale? La mayor ingestión de potasio también estimula la secreción de una hormona que se llama aldosterona, ¿sale? Lo que eso va a hacer que aumente la captación de potasio, ¿sale? El exceso de secreción de aldosterona se conoce como un síndrome que se conoce síndrome de Cohn, llaman algunos autores. Bueno, pues se asocia casi inevitablemente a la hipopotasemia, ¿sale? Esto debido en parte al movimiento de potasio extracelular al interior de las células. Ahora, por el contrario, los pacientes con una producción deficiente de aldosterona, que se conoce, por ejemplo, la enfermedad de Addison, ¿sale? Tiene a menudo una hiperpotasemia,
debido a la acumulación de potasio en el espacio extracelular, así como la retención renal de potasio, ¿sale? La acidosis metabólica, bueno, pues aumenta la concentración extracelular de potasio, en parte por la salida de potasio de las células, mientras que la alcalosis metabólica reduce la concentración de potasio en el líquido extracelular. Cabe recalcar esa diferencia, ¿sale? Y es importante que lo recordemos. Ahora, la destrucción celular puede provocar que grandes cantidades de potasio contenidas en las células se liberen al compartimiento extracelular. Y esto, obviamente, nos va a producir una hiperpotasemia acentuada. Eh, bueno, si se destruyen grandes cantidades de tejido, como ocurre en una lesión muscular grave o análisis de eritrocitos, podemos llegar a esta patología, ¿no? Como podría ser, bueno, pues la destrucción celular. Ahora, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, podría decirse o podría ser el ejercicio extenuante, ¿sale? Esto puede provocar una hiperpotasemia al liberar potasio del músculo esquelético. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular provoca la deshidratación celular, que a su vez, bueno, pues esto va a aumentar la concentración intracelular de potasio y esto favorece la difusión de potasio hacia el líquido extracelular. ¿Sale? El mantenimiento del equilibrio entre la captación y el gasto del potasio va a depender principalmente de la excreción renal, ¿sale? ¿Por qué? Porque la excreción fecal es solo el 5 al 10% de la ingestión de potasio. La excreción de potasio renal está determinada por la suma de 3 procesos renales, ¿saben? El primero va a ser la filtración de potasio, que es, bueno, pues está multiplicado por la concentración plasmática de potasio. El segundo va a ser la reabsorción tubular de potasio y el tercero va a ser la secreción tubular de potasio. Alrededor del 65% del potasio filtrado se va a reabsorber en lo que conocemos como túbulo proximal, ¿sale? Eso lo vimos en cursos de histología, ¿sale? Otro 25 o a 30% más o menos del potasio filtrado, pues se va a reabsorber en el asa de Henle, ¿sale? Ahora, la variación cotidiana de la expresión de potasio está regulada principalmente por la secreción en los túbulos distales y colector, más que por los cambios de filtración glomerular o en la reabsorción tubular. En algunas ocasiones, ¿sale? Es importante tener en cuenta esto, que el potasio se reabsorbe en esos segmentos tubulares. Un ejemplo de ello, bueno, pues sería durante la depresión de potasio. Y en otras ocasiones se va a secretar en grandes cantidades dependiendo de las necesidades corporales. Ahora, con la ingestión alta de potasio, la necesaria excreción extra de potasio se consigue aumentando su secreción en los túbulos distales y colectores, ¿vale? Ahora, bueno, pues la secreción de potasio desde el capilar peritubular hacia la luz de los túbulos distales y colector es un proceso de 3 pasos, ¿sale? ¿Vale? Bueno, que implica la difusión pasiva de potasio desde la sangre hacia el intersticio renal, ¿sale? Otro, el transporte activo de potasio desde el intersticio hacia las células tubulares, esto mediante la bomba sodio-potasio, ATPase, esto en la membrana, bueno, pues vasolateral, ¿sale? Y por último, la difusión pasiva del potasio desde el interior de la célula hacia el líquido tubular, ¿sale? Los principales factores que controlan la secreción de potasio por las células principales van a ser distintos, ¿sale? No te vayas, vamos a mencionarlo un poco más adelante, ¿ok? Mi nombre es Daniela García y yo le voy a hablar sobre los factores principales que regulan la secreción de potasio. Muy bien,
Vamos a tener tres factores muy importantes. Como número 1 vamos a tener el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular. Como número 2, el aumento de la aldosterona. Y por último, como número 3, el aumento del flujo tubular, que los vamos a comentar más extenso a continuación. Como número 1 tenemos aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular. Esta va a estar dada por 4 mecanismos. Como 1, vamos a tener el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular. Va a ser muy importante ya que va a estimular la bomba ATPasa. Esto va a aumentar la captación de potasio a través de la membrana vasolateral. Como número 2 vamos a tener cuando el aumento de concentración extracelular de potasio incrementa el gradiente de potasio entre el líquido extracelular del intersticio renal y el interior de las células epiteliales. Esto que va a tener como consecuencia va a reducir la retrodifusión de iones de potasio desde el interior de las células a través de la membrana vasolateral. Como número 3, el aumento de la ingestión de potasio va a estimular la síntesis de los canales de potasio y su traslocación desde el citosol a la membrana luminal. Esto a su vez va a aumentar la facilidad de difusión de potasio a través de la membrana. Como número 4, cuando hay un aumento de concentración de potasio, se estimula la secreción de aldosterona. Esto va a pasar en la corteza suprarrenal y esto va a tener como su consecuencia la estimulación más de lo normal de potasio. Aumento de la aldosterona. Bien, este es nuestro factor número 2. El aumento de la aldosterona va a estimular la reabsorción activa de iones de sodio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Este efecto va a estar mediado por la bomba que ya mencionamos anteriormente, que es la bomba ATPasa sodio-potasio. Esta bomba va a ser muy importante ya que va a tener dos funciones. Va a transportar el sodio hacia afuera de las células a través de la membrana vasolateral y al mismo tiempo hacia el líquido intersticial renal. Esto al mismo tiempo que va a bombear que bombea los iones de potasio hacia el interior de la célula. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Un dato muy importante que debemos tener en cuenta es que en el caso del control de la aldosterona potasio, la secreción de aldosterona en la glándula suprarrenal va a estar controlada por la concentración extracelular del ion potasio. Bien, bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona va a afectar la concentración de potasio. Como ya sabemos, cuando no se secreta aldosterona, como ocurre en pacientes con la enfermedad de Addison, la secreción renal de potasio se reduce. Esto va a tener como consecuencia que la concentración de potasio en el líquido extracelular va a aumentar peligrosamente a valores muy altos. Esto tiene un lado contrario. Ante una secreción excesiva de aldosterona, aldoterismo primario, la secreción de potasio va a aumentar mucho en este caso y va a dar lugar a una pérdida renal de potasio y con ello una hipopotasemia. Aumento en el flujo tubular distal, como puede ocurrir en la expansión de volumen, con una ingestión elevada de sodio o con tratamiento de algunos diuréticos, estimula la secreción de potasio. Por el contrario, una reducción del flujo tubular distal, como ocurre en la pérdida de sodio, reduce la secreción de potasio. Vamos a mencionar dos factores muy importantes. Dos efectos que van a ocurrir durante el aumento que incrementa la secreción de potasio. El primero va a ser que cuando se secreta el potasio hacia el líquido tubular, la concentración luminal del potasio aumenta. Esto va a reducir la fuerza entre la difusión de potasio a través de la membrana luminal. Al aumentar este flujo tubular,
el potasio secretado fluye continuamente por el túbulo. Así, de esta manera, el aumento de la concentración tubular de potasio se va a minimizar y la secreción de potasio aumenta. Como número 2 vamos a tener una velocidad del flujo tubular alta, también va a incrementar el número de canales de conductancia altas en las membranas luminales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a ver los efectos beneficiosos de una dieta rica y baja en potasio. Bien, con la industrialización y el mayor consumo de alimentos procesados, la ingesta diaria de sodio ha aumentado y en algunos casos ha disminuido. En la mayoría de los países industrializados, el promedio de consumo de potasio se sitúa apenas en los 30-70, mientras que en el de sodio es de 140 a 180. Los estudios clínicos experimentales han demostrado que la combinación de ingesta rica en sodio y baja en potasio aumenta el riesgo de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares y renales asociadas. No obstante, una dieta rica en potasio parece proteger de efectos adversos a una dieta rica en sodio, como reducir la presión arterial y el riesgo de accidentes. Me refiero a accidentes cerebrovasculares, enfermedades de arterias coronarias y enfermedad renal, que como ya sabemos son consecuencias de una mala alimentación a lo largo de nuestra vida. Hola, yo soy Dani Ríos y continuando con nuestra plática les voy a hablar acerca del control de la excreción renal del ion calcio y de su concentración en el líquido extracelular. Recordemos que la concentración normal de este ion en el líquido extracelular va a ser de 2,4 milequivalentes sobre litro. Cuando tenemos una hipocalcemia, es decir, la reducción en la concentración de este ion, va a haber un aumento en la excitabilidad de lo que van a ser las células nerviosas y las células musculares. Si esto se agrava, se provoca una tetania hipocalcémica. Es decir, que en el músculo esquelético van a haber contracciones espásticas. Por el contrario, si tenemos una hipercalcemia, es decir, un aumento en la concentración de este ion, vamos a deprimir esta excitabilidad, lo que va a producir que, por ejemplo, en el músculo cardíaco, como ya lo habíamos visto en el capítulo 9, se pueden provocar arritmias. De ahí, si nosotros dividimos en porcentajes esta concentración de calcio plasmático, pues vamos a ver que el 50%, que es aproximadamente 5 milequivalentes sobre litro, va a estar en una forma ionizada, y esto va a ser útil porque lo vamos a ocupar en la actividad biológica de las membranas celulares. De ahí el 40% va a estar unido a proteínas plasmáticas, o también va a formar complejos no iónicos con algunos aniones como el fosfato. Y por último, el 10% pues va a formar el citrato. Si hablamos de otro ion, por ejemplo del ion hidrógeno, si existen cambios en su concentración, esto va a influir que el ion calcio se puede unir a las proteínas plasmáticas. Es decir, que si tenemos una acidosis, pues el ion calcio va a disminuir su capacidad de unión a estas proteínas. En cambio, si tenemos una alcalosis, vamos a aumentar esta unión, y por eso las personas que tienen alcalosis, o más bien los pacientes, van a ser más susceptibles a tener esta tetania hipocalcémica que mencionamos anteriormente. Ahora, la hormona paratiroidea va a ser uno de los reguladores más importantes de la captación y de la liberación de calcio. Cuando tenemos una reducción en la concentración de este ion, las glándulas paratiroides la van a secretar más. En cambio, si tenemos un aumento en su concentración, vamos a reducir la secreción de esta hormona. Para ello, estas regulaciones se van a dar a través de 3 efectos. El primero es la estimulación de la resorción ósea.
El segundo, la estimulación de la activación de la vitamina D, que posteriormente va a incrementar la reabsorción intestinal de calcio. Y por último, en tercer lugar, vamos a tener el aumento directo de la reabsorción de calcio en el túbulo renal. Control de la excreción de calcio en los riñones. Como ya sabemos, el calcio se va a filtrar y se va a reabsorber en los riñones. Esta excreción renal se va a calcular con la siguiente fórmula, que es excreción renal de calcio es igual a calcio filtrado menos calcio reabsorbido. Como ya habíamos comentado antes, el 50% del calcio plasmático va a estar ionizado. Este 50% va a filtrarse en el glomérulo. De este 50%, el 99% se va a reabsorber en los túbulos y el 1% se va a excretar. De este 99%, si lo volvemos a dividir, el 65% se va a reabsorber en el túbulo proximal, del 25 al 30 en el asa de Henle y del 4 al 9% en los túbulos distal y colector. La mayor parte de la reabsorción de calcio en el túbulo proximal va a ser por la ruta paracelular. Aquí pues el calcio va a ser disuelto en agua y va a ser transportado con el líquido que ya se reabsorbió cuando va circulando entre las células. El 20% se va a producir a través de la ruta transcelular, que esta va a tener dos pasos. El primero es cuando el calcio se va a difundir desde la luz tubular a la célula por un gradiente electroquímico, y el segundo va a ser cuando el calcio va a salir de la célula a través de la membrana vasolateral por la bomba de calcio ATPasa y por el contratransportador de sodio-calcio. La reabsorción de calcio en la enlasa de Henle va a estar limitada a la rama ascendente gruesa. De ahí el 50% se va a producir a través de la ruta paracelular mediante la difusión pasiva, y el 50% que queda se va a dar a través de la ruta transcelular, y este proceso va a estar estimulado por la hormona paratiroidea. La reabsorción de calcio en el túbulo distal se va a producir casi por completo por el transporte activo a través de la membrana celular. Este mecanismo va a ser similar al que se va a dar en el túbulo proximal y en la rama ascendente gruesa. En este segmento, al igual que en las asas de Henle, la hormona paratiroidea va a estimular la reabsorción de calcio. Como ya había mencionado, pues la vitamina D, también llamada calcitriol, y la calcitonina también van a estimular esta reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa y en el túbulo distal. Factores que regulan la reabsorción de calcio tubular. En primer lugar vamos a tener a la PTH, que es la hormona paratiroidea. Si nosotros tenemos concentraciones altas de esta hormona, vamos a estimular la reabsorción de sodio en la rama gruesa ascendente de la asa de Henle y también en el túbulo distal. Esto va a reducir la excreción urinaria del calcio. Si nosotros tenemos una reducción en esta hormona, vamos a favorecer la excreción de calcio porque vamos a reducir la reabsorción en el asa de Henle y en el túbulo distal. En segundo lugar, vamos a tener la concentración plasmática de fosfato. Un aumento de esta concentración va a estimular a la hormona paratiroidea, lo que va a aumentar la reabsorción de calcio en los túbulos renales, y esto va a reducir la excreción. Y por el contrario, pues ocurre lo opuesto. En una acidosis metabólica, pues vamos a estimular la reabsorción de calcio y en la alcalosis la vamos a inhibir. Por eso la acidosis incrementa la excreción de calcio, mientras que la alcalosis la reduce. Control de la excreción renal de magnesio y de la concentración extracelular de este ion. Como sabemos, más de la mitad del magnesio dentro de nuestro cuerpo se va a almacenar en los huesos. De ahí el resto en las células y menos del 1% en el líquido extracelular. Tomemos en cuenta que la ingestión diaria normal de este ion va a ser de 250 hasta 300 miligramos por día.
y solo la mitad se va a absorber en el aparato digestivo. Para mantener este equilibrio, pues los riñones deben excretar todo el magnesio que se absorbió. Estos excretan alrededor de la mitad de la ingesta diaria, que es aproximadamente de 125 hasta 150 miligramos por día, es decir, del 10 al 15% del magnesio en el filtrado glomerular. Tomemos en cuenta que en el túbulo proximal se va a reabsorber solo el 25% del magnesio filtrado. De aquí su principal zona de reabsorción va a ser en la asa de Henle, donde se reabsorbe 65% de esta carga filtrada. De ahí solo una pequeña cantidad, que es menos del 5%, se va a reabsorber en los túbulos distal y colector. Existen mecanismos que van a regular la excreción de magnesio, pero no se conocen tan bien. Los siguientes trastornos van a aumentar la excreción de magnesio. En primer lugar, pues va a ser el aumento en la concentración de magnesio en el líquido extracelular. La segunda, la expansión del volumen extracelular. Y en tercer lugar, el aumento de la concentración de calcio en el líquido extracelular. Como sabemos, pues el volumen del líquido extracelular va a estar determinado por el equilibrio entre la ingestión y la salida de agua y sal. En condiciones estables, pues la excreción renal va a estar determinada por la ingestión. A pesar de que existan trastornos que puedan provocar cambios en esta función, el equilibrio entre la ingestión y la pérdida de sodio pues se restauran en algunos días. Si estos trastornos no son graves, pues el equilibrio se alcanza realizando ajustes intrarrenales con mínimos cambios en lo que es el volumen de líquido extracelular y a veces con otros ajustes sistémicos. Por el contrario, si estas alteraciones son muy graves y también nuestras compensaciones se agotan, pues se debe iniciar ajustes sistémicos, por ejemplo, cambios en la presión sanguínea, en hormonas circulantes o incluso alteraciones de la actividad del sistema nervioso simpático. Estos ajustes a la larga son muy perjudiciales para el organismo, ya que empieza a haber un deterioro de esta función renal y esto puede conducir a un aumento en la presión arterial que a su vez a largo plazo puede provocar lesiones en vasos sanguíneos, corazón y hasta en otros órganos. Continuando, van a existir dos variables que van a influir en la excreción de sodio y agua. Una es la intensidad de la filtración glomerular y la segunda es la reabsorción tubular. La filtración glomerular normalmente es de 180 litros por día, la reabsorción tubular de 178,5 litros por día y finalmente la excreción de orina de 1,5 litros por día. Bueno, eso es todo por mi parte y los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Alexia, soy estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la natriuresis y la diuresis por presión. Ahora hablaremos de cómo esto influye en el mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y el líquido extracelular. Esta función también se conoce como función de retroalimentación y es un factor bastante determinante para regular la presión arterial a largo plazo. Primero debemos de entender que la diuresis es el volumen de orina que se excreta al día. Y con diuresis por presión nos vamos a referir al efecto del aumento de la presión arterial que por consiguiente va a incrementar la excreta del volumen de orina. Y con natriuresis por presión vamos a referirnos al aumento de la excreción de sodio que va a elevar la presión arterial. Como podemos ver en la gráfica de aquí, podemos observar cómo el incremento de la presión arterial provoca un aumento 2 a 3 veces mayor de la eliminación del volumen de orina con sodio. Esto es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta que es independiente a otras variables que también se encargan del mismo trabajo, como es la variable hormonal y la del sistema nervioso simpático. Con los incrementos de forma crónica de la presión arterial, la eficiencia de la natriuresis por presión suele aumentar mucho. Esto se debe a que, pues, al aumentar la presión,
se suprime la liberación de renina. Entonces, ¿qué pasa? Como ya no va a haber liberación de renina, se va a producir angiotensina 2 y aldosterona, pero en cantidades muy reducidas. ¿Por qué es importante? Porque cuando esto se reduce, va a generar que ya no haya una reabsorción tubular del sodio, lo que al final va a terminar amplificando los efectos del aumento de la presión arterial sobre la mayor excreta de agua y sodio. Ok, ahora vamos a ver cómo la natriuresis y la diuresis son componentes claves para el sistema de retroalimentación renal del líquido corporal y cómo estos influyen en la regulación. Cuando nosotros aumentamos la presión arterial, normalmente vamos a elevar la diuresis. Todo esto forma parte de un sistema que va a buscar siempre un equilibrio entre la ingesta de líquido y esto pues es un principio básico de la homeostasis. El volumen de líquido extracelular, el volumen de líquido sanguíneo, el gasto cardíaco, la presión arterial y la diuresis están controladas al mismo tiempo como partes separadas de un mismo mecanismo de retroalimentación. Cuando nosotros variamos nuestra ingesta, ya sea de sodio o de líquido, o de ambos, el cuerpo siempre va a buscar minimizar el impacto que esto va a generar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues es muy sencillo. Cuando nosotros aumentamos la ingesta de líquido, en este caso vamos a suponer que es ingesta de líquido acompañada de sodio, el nivel de diuresis provoca una acumulación temporal en los líquidos del organismo, como podemos verlo en esta parte. O sea, aquí. Ingesta y vamos a cambiar el volumen de líquido. Okay. ¿Qué pasa con esto? Como nosotros solemos acumular el líquido en la sangre y en los espacios intersticiales, esto va a provocar un incremento paralelo del volumen sanguíneo y del líquido extracelular. En realidad, estos incrementos suelen ser bastante pequeños, porque nuestro sistema funciona pues, con una eficacia bastante comprobada, por eso podemos vivir. Ok, entonces, cuando nosotros aumentamos el volumen sanguíneo, esto por consiguiente va a aumentar la presión de llenado circulatorio medio. Y esto a su vez va a elevar la gradiente de presión del retorno venoso. Si nosotros elevamos esto, pues por lógica va a aumentar el gasto cardíaco. Esto ya lo estuvimos viendo en capítulos anteriores, como el capítulo 19. Al nosotros elevar el gasto cardíaco, esto va a terminar elevando la presión arterial. Y este aumento finalmente va a crear que se incremente la diuresis por medio de la diuresis con presión. Y como la natriuresis tiene una característica de ser escarpada o que tiende a tener una pendiente bastante pronunciada, solamente se va a requerir de un ligero aumento en la presión arterial para amplificar muchísimo la excreta de orina en el organismo. Esto al final va a terminar equilibrando el aumento de la ingesta que tuvimos y va a evitar la acumulación de líquido, evitando pues así un edema. Ok, ahora ¿qué pasa cuando es a la inversa? Que la ingesta de volumen es menor. En estos casos se va a tender a reducir de igual manera el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular, lo que finalmente va a terminar reduciendo la presión arterial. Y pues recordemos que la presión arterial con un pequeño descenso va a generar un gran descenso en la diuresis. Esto va a ser básicamente lo que nos va a permitir mantener el equilibrio. Este mecanismo es tan eficaz que los cambios de volumen sanguíneo son casi imperceptibles a pesar de que puedan existir grandes variables de ingesta. Pero pues bueno, siempre es importante recordar que tenemos un límite. Si la ingesta está muy por debajo del límite que necesitamos para compensar las pérdidas de líquido que son inevitables, esto podría llevarnos a la muerte. Y pues también recordemos que existen otros sistemas que regulan la excreta de sodio, como pues el sistema nervioso y el sistema hormonal. Estos van a regular sin necesidad de modificar el gasto cardíaco o la presión arterial. También tenemos que recordar que hay personas que tienen cierta sensibilidad, por así decirlo, a la sal. ¿Esto qué quiere decir? Que con consumir pequeñas cantidades de sal tienden a tener una repercusión bastante grave en la presión arterial. Y por otra parte, hay personas que por consumir
como cantidades muy fuertes de sal recurrentemente, tienden a tener repercusiones en la presión arterial ya de manera crónica, aún sin que hayan presentado anteriormente la sensibilidad que ya comentamos a la sal. Ahora vamos a hablar de la precisión que tiene este sistema de regulación del volumen sanguíneo y el líquido extracelular. Siguiendo con lo de la homeostasis, el cuerpo siempre va a buscar tener pues volúmenes constantes a pesar de los factores que lleguen a distorsionar el volumen. Como en este caso podría ser la ingesta de líquido diaria y la de sodio. Entonces, para esto vamos a tener unos factores que nos permiten tener el equilibrio, el cual va a ser que cada ligero cambio de volumen sanguíneo va a producir un cambio bastante acentuado del gasto cardíaco. Recordemos que los ligeros cambios del gasto cardíaco van a producir un gran cambio en la presión arterial y los cambios de presión arterial, por ligeros que sean, van a generar un gran cambio en el volumen de excreta de orina. Estos tres factores en conjunto pueden explicar a grandes rasgos cómo funciona pues, el esquema que vimos allá, que igual les puse en esta parte de la diapositiva. Ahora, ¿qué pasa con la distribución del líquido dentro del cuerpo? En nuestro cuerpo vamos a distribuir el líquido en líquido extracelular, es decir, entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. ¿Qué pasa cuando estos factores de equilibrio se ven alterados? Pues van a generar ciertas patologías. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, ya que pues, no son necesariamente malas. Y algunos de los factores que pueden alterar este sistema de regulación y generar así un acúmulo de líquido serían el aumento de la presión hidrostática capilar, la reducción de la presión coloidosmótica plasmática, el aumento de la permeabilidad de los capilares y la obstrucción de los vasos linfáticos. Todo esto pues ya lo comentamos en capítulo 25. Y bueno, si gustan como revisarlo un poquito más a profundidad, está en el video de alguno de mis compañeros. Ok, estos factores van a terminar alterando la distribución usual del líquido y esto va a producir un estado de edema. Básicamente, cuando nosotros acumulamos un 20 o 30% más de líquido que pues usualmente almacenamos en la sangre, esta ya no va a poder permanecer en la sangre porque variaría mucho su composición. Entonces el cuerpo tiene que mandarlo a algún otro lugar, en este caso sería el espacio intersticial. Igual, cuando el líquido extracelular aumenta más de un 30 a un 50%, igual necesita un lugar donde este se almacene. Y también pues va a ser en el líquido intersticial. Pero pues como todo, esto va a tener una repercusión. La repercusión en este caso va a ser que va a generar distensión. ¿Qué es importante esto? Porque, nuestro espacio intersticial tiene una capacidad de almacenar de 10 hasta 30 litros de líquido. Entonces, esto básicamente nos dice que funciona como un reservorio de rebosamiento. ¿Por qué quería decir que no necesariamente es malo? Pues esto es debido a que nuestro cuerpo es bastante inteligente y lo toma como una especie de sistema de seguridad. Esto básicamente va a estar protegiendo la circulación y pues por ende estaría protegiendo el sistema cardiovascular, ya que un exceso de líquido podría generar una sobrecarga que al final terminaría produciendo edema pulmonar e insuficiencia cardíaca, que pues nos va a ser muchísimo más difícil revertir. Lo cual nos lleva al siguiente tema, que va a ser factores nerviosos y hormonales, que ya les comentaba hace rato, pero este lo va a dar mi compañera. Mi nombre es Denis Yael y conmigo continuaremos con los siguientes temas. Sabemos que los mecanismos nerviosos y hormonales actúan junto con los mecanismos de natriuresis por presión y diuresis por presión para que minimicen los cambios en los volúmenes sanguíneos, el volumen de líquido extracelular y la presión arterial. El sistema nervioso simpático va a causar alteraciones en la excreción de agua y sodio y en la regulación del líquido extracelular. Un claro ejemplo es la hemorragia, en la cual el volumen sanguíneo, las presiones de los vasos pulmonares y regiones torácicas disminuyen. Esto hace que aumente la activación del sistema nervioso simpático para que reduzca la excreción de agua y sodio y se restablezca el volumen sanguíneo. Función de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal. La angiotensina es uno de los controladores más poderosos del organismo de excreción de sodio. Cuando la ingestión de sodio es elevada, se reduce la secreción de renina, lo que da lugar a la formación de angiotensina 2.
En una concentración reducida, reduce la absorción tubular de sodio y agua, lo que aumenta la excreción urinaria de sodio y agua. En una concentración aumentada, retiene sodio y agua para oponerse a la reducción de presión. En algunas personas, un aumento en la ingestión de sodio aumenta solo unos pocos milímetros de mercurio la presión, mientras que en otras personas que no pueden inhibir la formación de angiotensina 2 en respuesta al exceso de sodio, podría elevar la presión hasta 50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la incapacidad de suprimir la formación de angiotensina 2 cuando hay un aumento de sodio disminuye la natriuresis por presión y hace la presión arterial muy sensible a la sal. Función de la aldosterona en el control de la excreción renal. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos colectores corticales. A una menor ingestión de sodio, aumentará la concentración de angiotensina 2, lo cual estimula a la secreción de aldosterona, y esto contribuye a una disminución de excreción urinaria de sodio y al mantenimiento de sodio. Cuando hay una alta ingestión de sodio, suprime la formación de aldosterona, con lo cual disminuye la reabsorción tubular, permitiendo a los riñones excretar más sodio. El efecto neto de la aldosterona es hacer que los riñones retengan sodio y agua y aumentar la excreción de potasio. La función de la ADH en el control de excreción renal de agua. La ADH es una hormona antidiurética y desempeña una función muy importante al permitir a los riñones que formen pequeños volúmenes de sal. Esto es importante durante la privación de agua, lo cual aumenta las concentraciones plasmáticas de ADH y a su vez aumenta la reabsorción renal de agua y minimiza la reducción del volumen de líquido extracelular y la presión arterial. Cuando hay un descenso del volumen del líquido extracelular, la reducción de las concentraciones de ADH disminuye la reabsorción renal de agua, lo que ayuda a eliminar el exceso de volumen del organismo. Función del péptido natriurético auricular en el control de excreción renal. Es una hormona antidiurética que contribuye a la regulación del volumen, la cual es liberada por las fibras musculares auriculares cardíacas. El estímulo para la liberación es el estiramiento de las aurículas. Una vez liberado, entra en la circulación y actúa sobre los riñones, donde causa un incremento en la filtración glomerular y reducciones en la absorción de sodio en los conductos colectores. Tenemos distintos trastornos que dan lugar a aumentos grandes del volumen sanguíneo y del volumen del líquido extracelular. Uno de ellos es el aumento del volumen sanguíneo y del líquido extracelular debido a cardiopatías. Esto, como lo dice, lo da a personas con insuficiencia cardíaca, en las cuales su volumen sanguíneo puede aumentar hasta 15 o 20% y el volumen del líquido extracelular aproximadamente de 200% o más. La insuficiencia cardíaca va a hacer que disminuya el gasto cardíaco y en consecuencia disminuye la presión arterial, y este efecto activará sistemas ahorradores de sodio, en especial el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y el nervioso simpático. Igual tenemos un aumento del volumen sanguíneo causado por el incremento de la capacidad de circulación. Y ya sabemos que cualquier trastorno que aumenta la capacidad vascular también aumentará el volumen sanguíneo para llenar esta capacidad extra. Un claro ejemplo es en el embarazo, que hay una mayor capacidad vascular en el útero, en la placenta y otros órganos aumentados de tamaño, con lo cual aumenta el volumen sanguíneo de un 15 a un 25%. Tenemos otros trastornos, los cuales provocan un aumento del volumen de líquido extracelular, pero con un volumen sanguíneo normal. Uno de ellos es el síndrome nefrótico, en el cual los capilares glomerulares pierden grandes cantidades de proteínas al filtrado en la orina por una mayor capilaridad y permeabilidad glomerular. Esto hace que disminuya la concentración plasmática de proteínas y a consecuencia la presión coloidosmótica del plasma disminuye, lo que hace que los capilares de todo el cuerpo filtren líquido en los tejidos y esto causa edema y reducción del volumen de plasma. Otro de ellos es la cirrosis hepática, en la cual se da una reducción de la concentración plasmática de proteínas, y eso se debe a la destrucción de los hepatocitos, lo cual disminuye la capacidad del hígado de sintetizar suficientes proteínas plasmáticas. Y todo esto acompañado de tejido fibroso en estructura hepática, el cual impide el flujo de sangre porta a través del hígado
y esto va a aumentar la presión capilar y se va a dar una fuga de líquido y proteínas hacia las cavidades peritoneales, haciendo ascitis. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si te gustó, dale like, no te olvides de compartir y espero te sea de mucha ayuda.